La ciénaga inicia con una advertencia. La tormenta es inminente. Las aves huyen del estruendo de las balas lejanas. El viento sopla con vehemencia a través de la vegetación. El cielo se sacude. Sin embargo, tal agitación parece lejana, un rumor apenas tras la siesta vespertina. Los personajes irrumpen en el paisaje con el estruendo artificial de unas sillas arrastradas sobre el concreto, el tintineo del cristal y del hielo, la jaqueca de la borrachera, susurros, conversaciones incompletas, exclamaciones. ¡Mami! ¡Mami! ¡La mesa se ha caído! Antes de obtener cualquier referencia visual sólida, un indicio que al espectador le permita ubicarse en un lugar o una situación determinada, la ciénaga nos ofrece un entorno sonoro cargadísimo de detalle, a la vez copioso y lejano. Así empieza la ópera prima de la directora argentina Lucrecia Martel. Estos minutos iniciales son un manifiesto. El cine de Martel, antes que ser visto, debe ser escuchado. Si las posibilidades de la imagen cinematográfica parecen agotadas, Martel nos ofrece una alternativa. El cine se puede percibir, entender y enunciar desde lo auditivo. La hegemonía de lo visual se puede cuestionar. En este video, exploraremos la propuesta estética y sensorial de esta directora en las 3 películas que constituyen su trilogía salteña: La Ciénaga, La Niña Santa y La Mujer sin Cabeza. En cada una de estas películas es a través del diseño de sonido que se manifiestan los conflictos de la narración, esencialmente a través de tensiones que se establecen entre los personajes y los entornos sonoros que habitan. Una de las cualidades sonoras más prominentes de La Ciénaga es la multiplicidad de voces que en todo momento compiten por atención. Si se interpreta como un drama familiar, la película expone a la familia argentina de clase media como el núcleo disuelto de una sociedad en crisis. Para ello, le otorga un lugar central a la palabra. Pero no es la palabra diáfana, ordenada y limpia que el diálogo cinematográfico nos suele ofrecer. La palabra captada por el guión de Lucrecia Martel en La Ciénaga es la palabra dispersa de la conversación cotidiana, el susurro de una plegaria o un secreto. El discurso que los personajes de La Ciénaga utilizan para comunicarse es una emanación de sus personalidades y está determinado por el lugar que ocupan en el escenario familiar. Así es que Momi, una niña atravesada por las inquietudes inherentes a la pubertad, habla a menudo en susurros apenas audibles, y el protagonismo que tiene su mirada no se corresponde con el volumen discreto de su voz. Posición similar es la de Isabel y su madre, mujeres de raíces indígenas cuyas voces son escuchadas en contadísimas ocasiones, voces discretas y serviles, muchas veces interpeladas a gritos por Mecha, la madre alcohólica. ¡Atiendan ese teléfono! Siempre lo mismo. Asimismo, las voces infantiles que se superponen compiten con su discurso como si la interacción misma con los demás fuera un juego con ganadores y perdedores. Todo esto marcado por la forma de habla de la región de Salta, caracterizada por una cierta errancia gramatical que Martel se esfuerza por reproducir en sus películas. Es muy chica tu casa, Rafael. Apretá bien el embriague. Ahí. Eso. Pobre Meche, mira, yo no sé qué va a terminar.
con este Despacio. Gregorio que ha estado toda la vida haciéndose el galán. Despacio, despacio. En medio de tal conjunción de voces, el espectador, en muchas ocasiones, se sentirá perdido en un discurso que no le pertenece, un discurso que la película no le ofrece como algo que pueda seguir en términos argumentales. Sin embargo, no llega uno a sentir la necesidad de poner subtítulos o de subir el volumen, pues de manera muy sutil se entiende que esa es precisamente la idea. Y si a los personajes no se los puede oír con claridad, es porque lo esencial no está en lo que dicen, sino en cómo lo dicen, por qué lo dicen o en dónde lo dicen. Aquí entra el segundo elemento sonoro central de la película, el espacio. La atmósfera de este filme es consistente y abrumadora por su constancia, y antes que estar constituida a partir de elementos fotográficos, colores o texturas, está plenamente constituida por los sonidos vivos del agua en los entornos rurales de la región de Salta. Ya sea el chapoteo infructuoso de una res en el fango, el agua que emana del grifo para lavar una herida, o el rugido constante de las nubes de lluvia, el agua es el símbolo al reverso de cada imagen, cada secuencia, cada instancia. Algo oculto, subrepticio o lejano sucede siempre en el canal sonoro, indiferente al drama humano de los personajes. Y es que todos los elementos humanos que irrumpen en el campo sonoro del filme se perciben como intrusivos o paralelos al devenir natural de los elementos. Allá no vemos nada. Los conflictos humanos que explora la película, conflictos de clase, género, raza y fe, se encuentran instalados en un espacio vibrante que se niega a quedar relegado a un segundo plano. En el intersticio entre el lenguaje errante de los personajes y la presencia viva del entorno se establece una tensión que se abre en múltiples cabos, la mayoría de ellos irresolutos cuando llegan los créditos finales. Ahí está. El privilegio que esta película le ofrece al espectador es el de poder escucharlo casi todo. Se va. Los personajes rara vez se esfuerzan por escuchar al otro. Asimismo, ignoran o son incapaces de comprender las cualidades premonitorias del espacio sonoro que habitan. Que velaba con empeño los cuidados del canto. Era un hermoso ejemplar Dale, baila, mami. de colorada máscara. En esa disyuntiva surge la tragedia, pero no como la consecuencia lógica de un argumento que se hila con precisión, un dispositivo narrativo implacable e irrebatible. En La Ciénaga atendemos a la fricción entre varias voces que, alojadas en un crisol de sonidos vivos, indiferentes, se conducen hacia la muerte, como una hoja al viento, como un ave huyendo despavorida del sonido remoto del rifle. ¿A dónde fuiste? Fue a donde se aparecía la Virgen. No vi nada. En La Niña Santa, el espacio rural desbordante de la Ciénaga es reemplazado por los recintos cerrados de un hotel de provincia en la ciudad de Salta. La relación de los personajes con su entorno es más íntima, sin llegar a ser del todo cercana o familiar. Tal es la cualidad alienante y fugaz del hotel como lugar habitable. La atmósfera del hotel es mucho más reposada que la de una casa de campo, una feria o un parque. Las voces que pueblan las habitaciones, pasillos y espacios comunes son murmullos distantes, secretos, enigmas, voces pasajeras, sepultadas o ocultas, esperando a ser descifradas. En el hotel hay una falsa conciencia de novedad y de confort que se quiebra con la permanencia.
Es por esa razón que los protagonistas de esta película son residentes antes que visitantes. Una familia de 2 compuesta por Elena y su hija Amalia y el personal de mantenimiento y servicio del hotel, dentro del que se encuentra Freddy, el tío de Amalia que con sus incursiones ocasionales completa una imagen otra vez diluida, otra vez decadente de la familia argentina de clase media. Los actores centrales de las tensiones que sostendrán esta narración se pueden enumerar y describir con facilidad. No tan sencillo resulta desentrañar el dilema que plantea la película a partir de ellos. La Niña Santa carece, pues, de la polifonía rebosante de la ciénaga. Sin embargo, la acción contenida y discernible de esta película no da lugar a la linealidad que Martel rechaza en términos narrativos y estéticos. En La Niña Santa hay un tratamiento complejo de ciertos conflictos humanos que, aunque se manifiestan de manera más evidente en los personajes y las tensiones que surgen entre ellos, no dejan a un lado la relación entre estos personajes y su espacio sonoro. ¿No estás muerta? El conflicto central de este filme es aquel que existe entre la fe y los sentidos, entre el placer de la carne, apenas cercado por los valores morales de la tradición católica, y el llamado incorpóreo de la divinidad. El olfato y el tacto toman un protagonismo mayor en esta diatriba, como matrices generadoras de placer o disgusto, pero la escucha se mantiene en su carácter esencial en cuanto a la experiencia que la película le ofrece al espectador. Cánticos, oraciones y súplicas son algunos de los artefactos que la fe católica utiliza para instalar en las mentes devotas aquellas ideas que les son preciadas: el sacrificio, la obediencia, la entrega. Pues del todo me rendí. La presencia de Dios como algo que no se puede constatar con la razón, algo que se puede percibir pero carece de materialidad, es lo que insta a Amalia a escuchar. La escuela dominical a la que asiste, antes que ser un lugar en el que Amalia reafirma sus convicciones religiosas, es el escenario en el que se desarrollan los indicios tempranos y confusos del despertar sexual. La idea de rendirse ante una fuerza superior, el erotismo solapado de la devoción femenina ante un dios patriarca, son los preceptos que, alojados en la mente adolescente de Amalia, la guían en una búsqueda por la señal, una pista que le permita comprender su vocación, su misión en el mundo, una voz divina que, le han dicho, escuchará algún día. Amalia anhela experimentar su fe a través de los sentidos, y ese secreto íntimo, cuya revelación le fue prometida, se funde sin conciencia con el deleite sensual del roce de la carne, ese que apenas empieza a descubrir en la soledad de su habitación de hotel. Las tensiones fundamentales de la trama se empiezan a tejer a partir de esta búsqueda por un sonido, por una voz divina. La vulgaridad propia del incidente central, esto es, un episodio de acoso callejero, se contrasta así con la supuesta naturaleza celestial del conflicto de Amalia. El instigador es el Dr. Hano, quien, abrigado por la anonimidad de su transgresión, no puede imaginar las consecuencias de esta que debe ser para él una oportunidad más entre tantas para airear sus conflictos sexuales.
el secreto que derrumbará su vida se revela por casualidad. Hay un hálito de sensualidad en torno a todos los personajes, todas las interacciones y casi todas las escenas de la película. Sin embargo, se trata de una sexualidad contenida por alguna convención social, familiar o religiosa, que no le permite a los personajes manifestar su deseo de manera libre, una mezcla de erotismo y decadencia. No, sí. Es No por eso soy que así. Jano y Elena, en medio del más torpe y obtuso de los cortejos, no logran consumar una atracción que se antoja a veces imaginaria, a veces prohibida, a veces real. En esta película, la sexualidad marchita o extraviada de los adultos es un espejo lejano de la sexualidad restringida e informe con que Amalia y su mejor amiga Josefina empiezan a experimentar al margen de las normas de la escuela dominical. Asimismo, todos estos personajes escuchan, se mantienen atentos a un sonido, ya sea terrenal o divino, ya sea de alerta, bienvenida o regocijo. La manera en la que los personajes de la Niña Santa asimilan su entorno a través de la escucha es más una manifestación de un fenómeno psicológico que de uno físico. Por esa razón, en este caso, hay mucha información clave a la que el espectador no puede acceder, pues o bien se comunica a través de susurros o simplemente hace parte del universo mental y auditivo de los personajes. Bueno, Freddy, ¿dónde están los baños? El Theremin se configura así como un símbolo similar al del agua en la ciénaga. Aunque no tiene una presencia tan constante, sí acompaña las escenas clave de la película. Un instrumento musical que se interpreta sin contacto y del que emana un sonido a la vez místico e irrisorio, es en sí la alegoría perfecta para la búsqueda de los personajes, atravesada por un erotismo vedado, sensualidad sin tacto, la voz difusa de una divinidad artificial. La audición, más que los otros sentidos, es de carácter animal, instintivo. Terrores nocturnos, señales de alerta, el rumor esencial de los elementos. El oído está diseñado para disparar la fuga de la presa o la persecución del cazador. Los espacios habitables se constituyen para rechazar esa animalidad. Nuestras residencias son refugios ante amenazas imaginarias o distantes. La simetría, el silencio o una cierta certeza auditiva son indispensables para poder ignorar la voz animal del peligro. Sin embargo, aún desde la más perfecta comodidad, los oídos permanecen alerta. Algo puede despertarnos en medio de la noche, y el eco lejano de un depredador será entonces otra cosa, un pensamiento, una obsesión, un recuerdo, un enigma. Verónica, la protagonista de La mujer sin cabeza, experimenta un quiebre en el espacio cotidiano que habita, un vaivén constante entre un estado irreflexivo de alerta y desconexión. Su percepción es asaltada por el ruido, lo mundano se hace insoportable. Las vibraciones ordinarias de una luz fluorescente, la alarma de un auto, el timbre del teléfono o el agua del grifo se convierten en amenazas.
Esta mujer está perdiendo la cabeza y al observarla, el espectador termina rápidamente por asimilar sus sentidos. En esta película escucharemos lo mismo que Vero, veremos a través de sus ojos, perderemos la cabeza junto a ella. La mujer sin cabeza está hecha de espacios sonoros y visuales asimétricos, incómodos, desconcertantes. Las tomas de los entornos domésticos, recintos cerrados de hoteles y residencias urbanas, son hostigantes por la cantidad de portales, resquicios y vértices que convergen sin orden convencional. Imágenes sobrecargadas de detalle que, sin embargo, no terminan de ofrecer nunca toda la información necesaria. Los personajes entran y salen del encuadre, a menudo recortados con brusquedad en el campo visual. Decapitados, escuchamos sus voces, pero no podemos verlos hablar. Ni siquiera el rostro de la protagonista suele llenar la pantalla. A Vero casi siempre la vemos de espaldas, mirando hacia otro lado, confundida, perdida, distante. La relación entre el personaje y el espacio es aquí de cualidades enervantes. Y para configurar ese vínculo, la banda sonora vuelve a ser esencial. Vero es una mujer en estado constante de alerta, y los escenarios en los que se mueve están creados para que, en cualquier momento, desde cualquier lugar, algo indeseado suceda. El sonido prefigura dichas amenazas, y aunque el espectador se le permite tomar la distancia suficiente como para saber que no son reales, la sensación de incomodidad ante la cacofonía omnipresente de lo cotidiano es inevitable. No, al de 3 cerritos. Sí. Chao. Ya viene. Sonidos imprevistos, lacerantes o de plano indistinguibles vician el aire de la protagonista, y nadie más que ella parece notarlo. Pinchi, decile. La razón del desconcierto del personaje no queda clara. Las lecturas más habituales señalan el accidente de tránsito, que actúa como pieza central de la tensión de la película, como la causa. Para que ella esté más tranquila. María viene en la ruta. Pero la desconexión entre Verónica y sus allegados sugiere un escenario distinto. Verónica siente culpa, y aunque la narración sugiere varias posibilidades, la más convincente es aquella que de manera más evidente permea todas las interacciones de la película: las tensiones raciales de un país que invisibiliza al aborigen. Juan Manuel. Aquí se recupera un tema que ya fue esencial en las otras películas de la trilogía, especialmente en La Ciénaga. Sin embargo, dicha tensión es subterránea. El personaje, a pesar de ostentar una posición de privilegio y comodidad muy obvia frente a sus pares de provincia, no empieza a cuestionarla sino hasta que se instala en su cabeza la idea de que pudo haber tomado la vida de uno de ellos. Están buscando algo. Hay algo en el canal. El agua reaparece como símbolo, esta vez de limpieza, purificación, olvido. El agua que lava el óxido de su lavamanos es la misma que Verónica busca con desesperación cada vez que se siente abrumada por la culpa. En La mujer sin cabeza, el aire también está cargado por las nubes de tormenta, pero la advertencia es más breve. Verónica se pinta el pelo, su rostro por unos instantes logra llenar la pantalla, ya no hay ruidos agazapados en cada esquina, pero es inútil. La película termina con una música lejana,
trastocada por la conversación de unos sujetos distantes. La angustia no desaparecerá. Si nosotros pudiésemos pensar que estamos en el fondo de un océano de aire, Este fue un video ensayo del Cineclub Laberinto. Si disfrutaste de este contenido, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Hasta luego.